Bienvenidos a mi canal. Como lo prometí, hoy vamos a profundizar en el encuentro que ha estado en boca de todos, el emotivo momento entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek, y ese misterioso encuentro dentro del coche. Sé que la expectativa es alta y créanme, yo también estoy ansioso por compartir todo lo que he investigado y analizado. Antes de seguir, para aquellos que son nuevos en el canal, sean bienvenidos. Aquí nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas, explorando a fondo a nuestros actores favoritos, las tramas más emocionantes y, por supuesto, los dramas que nos mantienen al borde del asiento. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, hablemos de Tuba y Engin. Estos dos nombres son sinónimo de talento, carisma y, por supuesto, una química que ha cautivado a millones. Su trabajo en Kara para Aşk fue un hito. La serie, que tradujimos como Amor de contrabando, no solo nos regaló una historia llena de intriga y romance, sino que también nos presentó a una pareja protagónica que se convirtió en un fenómeno. La conexión entre Ömer y Elif traspasó la pantalla. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se entendían sin palabras, todo eso generó una expectación que se mantuvo viva incluso después del final de la serie. Los fans, con el corazón en la mano, siempre han querido saber más sobre la relación de Tuba y Engin fuera del set. Y es precisamente por eso que el encuentro en el coche fue tan impactante. Las fotos y vídeos que se filtraron nos mostraron un momento íntimo, lleno de emociones intensas y, sobre todo, lágrimas. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó ahí dentro? *** El contexto del encuentro, un vistazo a la intimidad ***. Como mencioné antes, la privacidad es un factor clave. No podemos y no debemos especular sobre el cuándo y el dónde exacto del encuentro. Lo importante es que fue un momento alejado de las cámaras, un encuentro personal que nos regaló un vistazo a su mundo privado. Las imágenes que surgieron nos muestran un coche. Dos figuras dentro. La cercanía es evidente. Las miradas, llenas de significado, parecen estar conectadas a través de una conversación tácita. La atmósfera, a pesar de la situación, parece ser íntima y, en cierto modo, conmovedora. ***, las emociones a flor de piel, un mar de sentimientos ***. Lo que más llamó la atención, sin duda, fueron las lágrimas. Y no eran lágrimas cualquiera. Eran lágrimas que parecían ser de alegría, de nostalgia, de emoción contenida. La expresión de Tuba y Engin en esos momentos era elocuente. Sus ojos, sus gestos transmitían un torrente de sentimientos. Analizar las expresiones es clave. ¿Qué se esconde detrás de esas lágrimas? ¿Qué fue lo que las provocó? Las especulaciones, como era de esperar, fueron muchas. ***, el reencuentro y la nostalgia ***. Una de las teorías más populares es que se trataba de un reencuentro después de un tiempo considerable sin verse. La nostalgia por Kara para Aşk, el éxito de la serie y el impacto en sus vidas, pudo haber jugado un papel importante. Recordar aquellos momentos, revivir la conexión con el público, podría haber generado una mezcla de emociones. ***, proyectos futuros ***. Otra posibilidad es que estuvieran discutiendo posibles proyectos futuros. La idea de volver a trabajar juntos después del éxito de Kara para Aşk podría haber sido motivo de alegría y emoción. La perspectiva de compartir de nuevo el set, de revivir la magia que los unió, podría haber provocado lágrimas de felicidad. ***, amistad y complicidad ***. No podemos olvidar la amistad y la complicidad que, al parecer, existe entre Tuba y Engin. Compartir un momento íntimo, después de un tiempo, puede generar una gran carga emocional. La alegría de estar juntos, de compartir experiencias, de recordar momentos especiales, podría haber sido un factor determinante. ***, el peso del éxito ***. El éxito de Kara para Aşk fue inmenso. La serie impactó a nivel mundial. La responsabilidad, la presión y el cariño del público, sin duda, dejaron una huella en ambos actores. Quizás ese encuentro fue un momento para reflexionar sobre lo vivido, para agradecer el apoyo de los fans y para celebrar el éxito alcanzado. ***, la magia de la química, que hace que funcione ***. La química entre Tuba y Engin es innegable. En Kara para Aşk, su conexión trascendió la pantalla. Pero, ¿qué hace que esta química sea tan especial? Profesionalismo y talento ***. Ambos actores son talentosos y profesionales.
Saben cómo interpretar sus papeles, cómo conectar con el público y cómo crear personajes memorables. Su profesionalismo les permite trabajar en equipo, complementarse y sacar lo mejor el uno del otro. Complicidad y respeto se rumorea que mantienen una relación cordial y respetuosa fuera del set. Esto es fundamental para construir la química en pantalla. El respeto mutuo, la admiración profesional y la amistad facilitan la conexión emocional que se refleja en sus interpretaciones. Conexión emocional la capacidad de transmitir emociones, de conectar con los sentimientos del público, es una de las claves de su éxito. La forma en que se miran, la intensidad de sus gestos, la forma en que se entienden sin palabras, todo eso genera una conexión que es palpable y cautivadora. La magia del cine el cine, la televisión, tienen una magia especial. Los actores al interpretar sus papeles, crean una realidad paralela. La química entre ellos, la conexión que establecen, es algo que el público percibe y disfruta. Más allá de la especulación, respetando la privacidad Es importante recordar que Tuba y Engin son personas públicas, pero también tienen derecho a su privacidad. Las especulaciones son inevitables, pero debemos ser respetuosos con su vida personal. Lo que podemos hacer es disfrutar de su talento, apreciar su trabajo y celebrar la conexión que comparten. Podemos admirar su profesionalismo, su dedicación y su capacidad para conectar con el público. Podemos recordar con cariño Cara para Ask y la magia que nos regalaron. Reflexiones finales. Un encuentro que deja huella El encuentro en el coche es un momento que quedará grabado en la memoria de los fans de Tuba y Engin. Es un momento que nos invita a reflexionar sobre la magia del cine y la televisión, sobre la conexión entre los actores y el público, sobre la importancia de la amistad y el respeto. Es un momento que nos recuerda que a veces, las emociones más intensas se viven en silencio, en la intimidad, en la complicidad. Es un momento que nos invita a soñar, a especular y, sobre todo, a agradecer el talento y la conexión que existe entre estos dos grandes artistas. Un llamado a la comunidad, sus opiniones son importantes, Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre este encuentro? ¿Qué creen que estaban sintiendo Tuba y Engin? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y sobre todo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a compartir mi pasión por el mundo de las series turcas con ustedes. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por hacer de este canal un lugar tan especial. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.